Termino, la impresionante tecnología escocesa que quiere cambiar la manera de bañarte. Una nueva tecnología podría cambiar algo tan cotidiano como los sistemas de tu propio baño. Una batería que almacena calor en lugar de electricidad y que funciona con la misma lógica de un calentador de agua, pero sin tanque y sin llamas, promete ahorrar el consumo de energía a la mitad. Estas bombas de calor tienen efectos beneficiosos para el medio ambiente, no solo por su eficiencia y ahorro energético, es que también pueden ser alimentadas con energías renovables. Además, no generan emisiones de dióxido de carbono y no utilizan refrigerantes contaminantes. Son una de las alternativas ecológicas de nuestro presente y futuro. Entre estas nuevas tecnologías destacan las baterías térmicas de Sunamp. El modelo Termino 70 almacena 3 kWh de calor. Respondiendo al principio de almacenar calor y no energía eléctrica, estas nuevas alternativas plantean un futuro más eficiente y amigable con el ambiente. En este video te explicaremos qué son las bombas de calor, sus beneficios, funcionamiento y cómo la bomba Termino podría llevar grandes cambios a lo más íntimo de tu propio hogar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Comencemos por el principio. Para entender las innovaciones en esta área, primero debemos entender qué son las bombas de calor. Las bombas de calor son sistemas que utilizan técnicas y distintos dispositivos para transportar energía de un ambiente a otro, utilizando como medio el aire, el suelo o el agua. Por ejemplo, en la aerotermia, el calor se transfiere por medio de un refrigerante que cambia de estado. Un fluido puede pasar de líquido a gas absorbiendo calor. Este proceso enfría el ambiente. Cuando la transformación es inversa, es decir, el gas se transforma en un líquido, el aire calienta el ambiente. Y la transmisión debe hacerse de forma controlada, como ocurre con la electricidad. Para regular la transmisión de energía, las bombas de calor suelen utilizar un compresor para regular las presiones en el circuito. Este compresor controla las temperaturas de evaporación y de condensación. La principal ventaja de estas bombas es que suministran más energía útil de la que requieren para funcionar, generalmente energía eléctrica. Las bombas de calor son muy eficientes en cuanto a su gasto energético. Pueden ahorrar un 70% de energía en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales, basados en gasoil, electricidad o gas. Ya llegaron las nuevas bombas de calor. En los últimos años se ha estudiado el uso de un nuevo material para producir agua caliente de manera eficiente, reduciendo las necesidades de calefacción y refrigeración en un ambiente. Hablamos de los Phase Change Material, conocidos por sus siglas PCM. En español se les conoce como material de cambio de fase, y es básicamente una sustancia que puede liberar y absorber energía en la transición de una fase a otra. Los materiales de cambio de fase tienen alta capacidad de almacenamiento, además pueden ser fáciles de instalar y no ocupan mucho espacio. La pregunta es si son una buena opción para la calefacción de hogares o centros comerciales. En la actualidad, la calefacción de ambientes es bastante cara. Los denominados HVAC, siglas que significan Heating, Ventilating y Air Conditioning, son los sistemas más usados en hogares e industrias. Pero consumen una gran cantidad de electricidad. En 2020, calentar o enfriar ambientes representó el 63% del consumo de energía en el sector residencial de Estados Unidos. El agua de calefacción representó un 15% adicional. En ese mismo año, la calefacción y refrigeración representaron el 46% del consumo de energía de los edificios residenciales y comerciales en Estados Unidos. La principal fuente de energía de estos sistemas de calefacción fue el gas natural, que alimentó el 46% de los sistemas, seguida de 40% alimentados por electricidad, luego un 4% que utilizó propano y otro 4% que usó queroseno. Estas son proporciones importantes. Por ejemplo, para calentar el agua, un ciudadano estadounidense gasta unos $73 mil millones. Además, hablamos de sistemas de calefacción que consumen mucha energía y producen toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero su uso aumenta y es lógico. Calentar un ambiente es una manera de hacerlo más cómodo. El objetivo sería lograr contener el calor de los ambientes sin consumir tanta energía eléctrica. ¿Es esto posible? Para reducir el consumo energético se precisa de tecnologías amigables con el medio ambiente que a la vez sean económicamente sustentables. En este sentido, los materiales de cambio de fase pueden ser una buena opción. ¿Cómo funcionan los materiales de cambio de fase?
Los materiales de cambio de fase en realidad son un material bastante simple y familiar para todos nosotros: el agua. Sabemos que el agua se convierte en hielo pasando de estado líquido a sólido, y cuando el hielo se derrite vuelve a cambiar de estado sólido a líquido. Cada una de estas transformaciones de fase implica liberar o absorber calor. Este proceso lo hemos visto 1000 veces cuando llenamos los cubos de hielo y vemos que se derriten en nuestras bebidas. En este caso, los materiales de cambio de fase son sustancias que absorben y liberan grandes cantidades de calor. Este calor se encuentra latente, pasando de estado sólido a líquido. Por ejemplo, uno de estos materiales puede cambiar de fase durante el día, derritiéndose al absorber el calor, y luego, por la noche, puede volver a su estado sólido, al absorber calor en un ciclo cerrado. Esta tecnología se basa en almacenar energía como calor y no en forma eléctrica. La parafina, el acetato de sodio y las sales hidratadas son los materiales más estudiados para usarlos como materiales comerciales de cambio de fase. Esta tecnología podría mejorar el rendimiento térmico de una amplia variedad de productos, aprovechando el beneficio clave de este sistema: la regulación de transferencia. Es decir, se puede absorber y liberar grandes cantidades de calor de forma controlada. Por ejemplo, un exceso de energía eléctrica de fuentes renovables se podría convertir en calor y usar materiales de cambio de fase como almacenamiento de corto plazo. En otras palabras, se puede utilizar como una batería de calor. Los materiales de cambio de fase son un sistema dinámicamente sintonizable. Aumentan el potencial de almacenamiento térmico, ajustando el punto de fusión del material según las diferentes temperaturas ambientales. Esta tecnología reduce el costo de almacenamiento, ya que se puede usar el mismo material durante todo un año. Si se utilizan los almacenamientos de energía térmica, se relajará parte de la demanda de dispositivos de almacenamiento electroquímicos, como las baterías de iones de litio. Término, la batería escocesa que almacena calor en lugar de electricidad. La empresa escocesa Sun Amp desarrolló un producto innovador para calentar agua. El dispositivo, llamado Término, es esencialmente una batería que almacena calor en lugar de electricidad. Contiene un intercambiador de calor y unas celdas de cambio de fase. Se parece a un calentador de agua, pero sin tanque y sin fuego. El sistema de Sun Amp es compatible con una amplia variedad de fuentes de energía, incluidas bombas de calor, energía solar fotovoltaica y las viejas calderas. El material que contiene su celda pasa de sólido a líquido a medida que absorbe el calor y lo almacena. Es un depósito térmico altamente eficiente. Son baterías de calor que se calientan por una fuente externa. Puede ser una caldera de gas o una bomba de calor. Estas baterías están diseñadas exclusivamente para calentar el agua en edificios, reemplazando los cilindros de agua caliente indirectos. Como ocurre con un calentador de agua eléctrico, la batería solo acumula calor con elementos calefactores eléctricos internos. Cuando un usuario abre el agua en la cocina, el agua fría fluye hacia un intercambiador de calor. De esta forma se transfiere al agua el calor almacenado en las celdas, y el gel en las celdas se solidifica a medida que se enfría. Es decir, el agua se calienta cuando se usa. Esta batería de agua caliente es hasta 4 veces más compacta que un acumulador de agua caliente tradicional y tiene muchos menos pérdidas de calor. Ahorra hasta 1000 kWh al año. 1000 baterías térmicas de la empresa Sun Amp ya están en cientos de hogares del Reino Unido. Prometen almacenar el calor de fuentes de energía bajas en carbono. El calor se libera para calentar el agua a presión solo cuando es necesario, es decir, cuando el usuario lo demande. Las baterías término reemplazan los cilindros de agua caliente convencionales directos, lo que provienen de la electricidad de la red o de la energía solar fotovoltaica, y los indirectos, que provienen de calderas o bombas de calor. Además, estas baterías término casi no ocupan espacio, son hasta 4 veces más pequeñas que el tanque de agua caliente. No necesitan de una gran estructura para mantener el material de cambio de fase. ¿Cómo ahorrar 50% de dinero y energía con término? Sun Amp realizó estudios para comprobar la eficiencia de su sistema. Encontraron que una casa de 2 dormitorios, con 2 personas, ahorró un 59% de su uso de energía y un 56% de dinero. Esto equivale a un ahorro monetario de $725 al año. Las personas escogidas para el estudio eran usuarios que gastaban bastante agua caliente. Tomaban 2 baños por la mañana y 1 por la noche. El modelo Término 150E tiene una potencia de calefacción de 2,8 kilovatios y cuesta unos $2.274, cifra a la que se debe sumar algunos gastos de instalación. Esta cifra no implica un cambio de precio significativo, ya que un calentador de agua convencional de 3 kilovatios cuesta unos $2.771, por ejemplo. Sin embargo, los beneficios de Término se ven con el tiempo. Un calentador de agua convencional pierde 1.3 kWh de calor por día, mientras que Término pierde alrededor
de 0.74 kWh de calor por día, pierde menos del doble. Y lo mejor es que este ahorro energético aumenta a medida que transcurre el tiempo. El lecho de energía de May-Ray. El Centro de Investigación para Energía, Clima y Marina de la Fundación de Ciencia de Irlanda, perteneciente a la University College Cork, ha desarrollado otro tipo de batería de agua caliente. Su tecnología es un tanque de almacenamiento de energía térmica, compuesto con una base de parafina, un material de cambio de fase, para contener grandes cantidades de energía. El sistema almacena la energía solar para un uso posterior. El agua fluye a través de un calentador de agua solar, luego a un lecho de materiales de cambio de fase, que se encuentran contenidos en un tanque de almacenamiento de energía térmica, de agua caliente. Durante los periodos de altas temperaturas, el agua caliente alcanza la temperatura de fusión del material de cambio de fase, que en principio se encuentra en estado sólido. El proceso de fusión se alcanza justo en el momento en que la radiación solar es menor o inexistente, por la tarde o por la noche. Luego, el agua se enfría manteniendo su temperatura constante. Los primeros ensayos de esta tecnología fueron prometedores. En un único colector solar se puede mantener agua caliente a una temperatura de 60 grados centígrados. Esa temperatura se mantuvo durante unas 7 horas. Este producto tiene que pasar varias pruebas en escenarios reales, pues hasta ahora solo se ha probado en experimentos de laboratorio. Sin embargo, sus resultados demuestran un gran potencial. BioPCM, la manta térmica de 100 años. Los materiales de cambio de fase no solo sirven para calentar agua, también se pueden usar para complementar la calefacción y la refrigeración de un hogar, combinados con sistemas de calefacción convencionales. Pensando en esto, se desarrolló la tecnología BioPCM, una plataforma que se puede aplicar con un recubrimiento térmico. Esta capa térmica es resistente, desarrollada con polímero y aluminio. La manta es extremadamente resistente a las fuerzas mecánicas y su rendimiento térmico es capaz de durar hasta 100 años. Se puede colocar encima del techo de un hogar o sujetarlo con grapas a secciones de la pared. También tiene un panel rígido de 2 metros, llamado panel ENRG, capaz de cumplir las mismas funciones. ¿Cómo funciona esta tecnología? Cuando la temperatura de una habitación aumenta a niveles incómodos, la capa absorbe el exceso de calor. Esto enfría la habitación y reduce la necesidad de refrigeración mecánica. Cuando baja la temperatura de la habitación, el calor almacenado en la manta regresa al ambiente. Este ciclo cerrado ayuda a calentar y mantener una temperatura agradable de día y de noche. Este proceso de cambio de fase puede ayudar con la gestión de la temperatura en los hogares. Básicamente contrarresta la variación de temperatura a lo largo del día, reduciendo la demanda de los sistemas de calefacción convencionales y el consumo de energía. Esta manta se ha utilizado en más de 1000 edificios comerciales, donde redujo el consumo de energía de los sistemas de calefacción convencionales entre 25 y 35%. También redujo entre 15 y 20% la frecuencia de uso de estos sistemas. Según el tipo de edificio, su orientación, antigüedad y ubicación, esta tecnología redujo también la frecuencia de ciclo, entre 20 y 25%. Utilizar una manta en un edificio de 2.000 metros cuadrados permitiría ahorrar hasta 81.000 kWh de electricidad. También se podría evitar la emisión de 57 toneladas métricas de dióxido de carbono al ambiente y ahorrar más de $8.000 al año. Estos cálculos se hicieron con base en el gasto energético de un edificio comercial, a un costo de $4.50 el metro cuadrado. La inversión podría retornar en solo 4 años. QE Platinum, el aislamiento térmico más eficiente y ecológico del mundo. La empresa QE Platinum, con sede en Texas, en el sur de Estados Unidos, es una fábrica de aislamientos con materiales de cambio de fase que funciona con los mismos principios de la manta ENRG. Es una película multicapa cubierta con una superficie de aluminio. Se utiliza para complementar los métodos tradicionales de aislamiento basados en materiales de cambio de fase. La capa se coloca sobre un aislamiento ya colocado en un ático o sobre las tejas del techo suspendido. Una vez cubierto el techo con el material QE Platinum, se aumentará la eficiencia térmica del espacio. Se estima que se puede mantener por unos 20 años y un potencial de ahorro energético del 20%. Además, los materiales de cambio de fase de QE Platinum provienen de fuentes biológicas. Los problemas de los aislamientos térmicos de QE Platinum. Sin embargo, este aislamiento térmico tiene algunos inconvenientes. Los productos de suplemento de aislamiento solo funcionan bien dentro de un rango de temperatura específico. Necesitan cambios de temperatura bruscos para poder capturar y liberar el calor almacenado. Aunque estos productos tienen un buen retorno de la inversión, terminan siendo más caros que los aislamientos tradicionales para el hogar. Un material de aislamiento convencional, como la espuma rígida, cuesta entre $0.25 y $1.40 el metro cuadrado.
En cambio, los aislantes basados en materiales de cambio de fase cuestan $3.50 por metro cuadrado. Es decir, cuesta el doble. De hecho, puede ser hasta 14 veces más caro con respecto al aislamiento doméstico convencional. Además, no existe información ni hábito en el usuario para que aumente el consumo de estos aislantes. La falta de información sobre sus beneficios para almacenamiento de energía es un obstáculo para alcanzar nuevos consumidores. Las pocas regulaciones gubernamentales y bajos subsidios hacen esta tecnología menos accesible. También existen algunos desafíos técnicos. Aunque las mezclas de materiales generen diferentes temperaturas de transición de fase, existe la preocupación de que para alcanzar el ahorro total de energía, se tiene que usar una sola temperatura y dejar de utilizar un termostato. Sin este dispositivo, se va a desperdiciar energía calentando y enfriando la masa térmica de los materiales de cambio de fase. En resumen, la capacidad de absorción y liberación de calor se vería drásticamente modificada. Tropezar con la temperatura perfecta no se resuelve mezclando diferentes materiales. Cada material particular tiene sus propias ventajas y desventajas térmicas. Esto puede hacer difícil el encontrar la composición óptima para una temperatura de transición específica. Otro problema es que los materiales de cambio de fase son más pesados que el aislamiento tradicional. Los aislantes deben sujetarse así, que el peso lo afecta. Además, contrario al aislamiento convencional, estos aislantes no pueden acoplarse a las vigas porque las celdas de materiales de cambio de fase no pueden perforarse. El mercado de los materiales de cambio de fase está en expansión. Se estima que crecerá unos $477 millones en 2021 a $1.000 millones para 2026. Mientras más empresas participan en este mercado, los precios se reducirán, y si los precios bajan, también lo hará su fabricación, así como nuevas investigaciones y avances. Por ejemplo, el precio del hidrato de sal, el elemento más utilizado en las tecnologías que hemos visto, ha caído de manera sostenida. Y los elementos de base biológica son una alternativa menos costosa que los materiales a base de parafina. En el futuro se podría construir un hogar con celdas solares en los techos, una bomba de calor geotérmica y una batería de SunAmp para apoyar todo el sistema. Múltiples tecnologías accesibles, amigables con el ambiente y que ofrecen comodidades a todos los hogares. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.